Hola, la presente contribución referida al delito de violación integra el programa de la Unidad Curricular de Derecho Penal, parte especial, que se dicta en la Facultad de Derecho UDELAR. De la misma manera que el delito de homicidio es considerado uno de los crímenes más atroces que conoce la humanidad, no solo por la violencia extrema que conduce a la muerte de otra persona, sino por privar de libertad a un semejante de la propia especie humana, también aquí, en este delito de violación, salvando las distancias, resulta ser el más grave dentro del elenco de figuras penales relacionadas con los delitos sexuales. Porque no solo atenta contra la intimidad del ser humano, sino que además implica un riesgo para la integridad física y la propia vida del sujeto pasivo. En buen romance, implica un desvalor de la acción y del resultado particularmente grave. Los delitos sexuales en general y la violación en particular generan siempre controversias en el abordaje jurídico, habida cuenta que se entremezclan factores culturales, morales, religiosos, costumbres humanas diversas, generando una permanente tensión entre los criterios de permisibilidad y de punibilidad. Muchas definiciones gramaticales requieren de actualización sistemática para adecuar el rigor de las normas jurídicas al tiempo que demanda su vigencia. Es así, por ejemplo, el concepto de pudor, de mujer honesta, de castidad, que ha dado lugar a una nueva dogmática en relación con los tipos penales, en algunos casos modificando el precepto, en otros suprimiéndolo y en otros aumentando las penas. Entre los aspectos de mayor relevancia que vamos a desarrollar se encuentra la estructura típica del artículo 272 del Código Penal, particularmente el alcance semántico del concepto de conjunción carnal, porque de ello depende si la violación comprende exclusivamente la penetración de órganos sexuales o se amplía a órganos del sistema digestivo como la cavidad bucal y el ano. En otras palabras, si la violación incluye las cavidades corpóreas habitualmente consideradas o admite la felatio in ori. En similar sentido, otro tema que merece particular atención está relacionado con el sujeto activo, ello por cuanto, si la violación es considerada como un delito de mano propia, hay que determinar si se puede atribuir o no responsabilidad penal a la mujer en calidad de autora. Pues bien, el delito de violación está regulado en el título 10, capítulo 4, artículo 272 del Código Penal, en el marco de los delitos contra las buenas costumbres y el orden de familia. Pero también goza de respaldo constitucional, en cuanto el artículo 7 de la Carta Magna refiere a que todos los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce de la libertad. Bueno, si se comparte que ese es el bien jurídico que protege, ¿verdad? Pero además también está protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por la Ley 18.026 de Cooperación Penal Internacional, conforme a las referencias normativas de las propias disposiciones. La importancia que el legislador le ha dado a este delito se desprende de los criterios de punibilidad que recaen sobre la conducta típica, particularmente por el guarismo punitivo, que oscila entre 2 y 10 años de penitenciaría, así como otras consecuencias de orden procesal. Por ejemplo, no admite excarcelación y se aplican sobre los violadores medidas eliminativas, es decir, aquellas que comienzan a cumplirse una vez finalizada la pena. Con relación al bien jurídico, si bien alguna doctrina ha sostenido que se tutela la integridad sexual de la persona, otros la moral pública, y hasta el propio Francisco Carrara, que sostenía que este delito ofendía la pudicia individual, etc., en realidad la opinión dominante sostiene que se protege la libertad sexual de la persona ofendida, es decir, el derecho de elegir libre, consciente y voluntariamente a otra persona para mantener un vínculo sexual, así como también para establecer las condiciones que regirán dicho vínculo sexual. En definitiva, el derecho a disponer libremente del propio cuerpo. En la doctrina uruguaya lo sostienen Bayardo, Cairoli y Langón, y en la saga, la doctrina contemporánea, a través de innumerables y valiosos artículos de revista,
de muchos jóvenes doctrinos uruguayos. En la Argentina, Fontán Balestra, Balcarce, Soler, entre otros, sostienen esta posición. El artículo 272 del Código Penal dice que el que compele a otra persona de igual o distinto sexo con violencias o amenazas a sufrir la conjunción carnal si el acto no llegara a consumarse. Y luego describe una serie de conductas a modo de presunción legal que habrá que añadir alguna más si se aprueba el proyecto de ley de urgente consideración que se enviará estos días al Parlamento Nacional. La norma se aparta de la descripción habitual de un tipo penal en el sentido de comenzar invocando el sujeto activo, generalmente empieza el qué, los qué, para referirse en este caso de plano al comportamiento que plasma la hipótesis referida en el texto legal, es decir, compeler a una persona a la conjunción carnal con violencias o amenazas. Compeler, es el verbo nuclear, significa obligar a alguien a hacer algo, ya sea por la fuerza o por la autoridad que invoca. Pero, ¿a qué se obliga? ¿A qué se le compele? De acuerdo a la descripción típica, compele a sufrir la conjunción carnal. Por lógica consecuencia, nos preguntamos, ¿qué debemos entender por conjunción carnal? Desde el punto de vista gramatical, la conjunción es un conjunto de palabras que enlazan proposiciones, sintagmas, etc. Es decir, es una palabra asociada a dos o más partes de una oración. Jurídicamente, esta expresión que deriva del latín se ha empleado precisamente como unión de dos o más cosas, pero como se trata de delitos de orden sexual, lo que se une son órganos sexuales. Entonces, conjunción carnal está asociado al coito, a la cópula o amplexo sexual. Amplexo es abrazo. Esto es, la penetración del órgano genital masculino en el cuerpo de otra persona a través de las vías que luego precisaremos. Surge de lo expuesto que los órganos sexuales son el pene y la vulva. Algunos autores agregan el ano. Por lógica consecuencia no integran el concepto de la introducción de dedos, lengua, etc., cuya tutela se desplaza en todo caso al delito de atentado violento al pudor. Para la consumación de este delito no se exige que la penetración sea total, pero sí que haya penetración parcial, siendo irrelevante la prolongación de esta en el tiempo o el número de veces que ocurra. La exigibilidad de penetración parcial mínima total marca la diferencia del llamado coito vesticular, en el que se requiere la aproximación del pene a la vulva, rozando el clítoris, los labios, pero siempre la parte externa de la vagina. Conducta, a nuestro juicio, que configura tentativa de violación, cuando no, atentado violento al pudor. Ahora, no les obliga. No está de más señalar que algunos fallos de la jurisprudencia argentina han recogido esta tesis para imputar violación y que previamente había sido sostenida por la antiquísima doctrina italiana de la mano de Maggiorin, Palomeni y Magno. Entre nosotros, Salvaño Campos en la doctrina y Bauzá en la jurisprudencia, sostenía este último que basta para la configuración de la conjunción carnal la unión externa de los órganos sexuales sin necesidad de que tenga lugar la compenetración de los mismos. Bien, esto puede ampliarse, este concepto, en la justicia uruguaya en el caso 264. Tampoco se exige, como reza el artículo 272, que luego de la conjunción carnal el acto llegue a consumarse. Esto significa que no tiene por qué darse un resultado ulterior, por ejemplo, la eyaculación. En otras palabras, la violación se consuma en el momento de la penetración del pene total o parcialmente en la vagina o ano de la mujer u hombre respectivamente, con independencia de la expulsión del fluido biológico. La doctrina ha discutido si la conjunción carnal debe interpretarse en forma restrictiva, esto es, el coito heterosexual vaginal y anal y el coito homosexual anal, o por el contrario, si comprende todas las variables posibles de penetración en el cuerpo humano, es decir, además de las mencionadas, si también incluye la felatio inore o penetración oral. La respuesta a esta interrogante en realidad dependerá de cada ordenamiento jurídico y de la descripción del tipo penal. Por ejemplo, la ley argentina número 25.087, aprobada en el año 1999, referida a los delitos contra la integridad sexual, modificó
la definición sobre violación partiendo de un concepto más amplio, al considerar que el acceso carnal puede ser por cualquier vía. En similar sentido, el artículo 212 del Código Penal colombiano, al referirse a la violación, en realidad dice acceso carnal, la define como penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral. Nosotros en Uruguay no tenemos esa facilidad de interpretación hermenéutica y para responder a esta pregunta formulada debemos recurrir a los principios generales y a la dogmática penal. Cairoli y Langón sostienen similar postura y la jurisprudencia en general también. En honor a la verdad, la boca y el ano forman parte del aparato digestivo, no son órganos sexuales. No obstante ello, y a pesar que ambos órganos pueden ser utilizados para desfogar la pasión sexual, la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado por mutar el estatus biológico del ano y elevarlo a la categoría de órgano sexual. Pero al mismo tiempo, también se han esforzado para distinguir uno del otro y excluir la boca del concepto de conjunción carnal. En tal sentido, no está de más mencionar, aunque sea brevemente, algunos de los argumentos doctrinarios para excluir a la cavidad bucal como elemento constitutivo del tipo penal de violación. Por ejemplo, Pallardo Bengoa desestimó el criterio de asimilar la fellatio inore al coito debido a la carencia de valor erógeno y a un criterio topográfico en relación al ano por situarse este último muy próximo a la zona del aparato reproductor masculino y femenino, a diferencia de la lejana ubicación de la boca. Más precisamente, la boca no integra la zona del suelo pélvico en el que se ubica el ano, el periné, el clítoris, la vulva y la vagina en la mujer y los testículos, el escroto y el pene en el hombre. Concluyo, en definitiva, que el mal llamado coito bucal no es otra cosa que una forma de masturbación que no se asimila a la violación y en todo caso al atentado violento al pudor. Langón, por su parte, recurrió a un interesante silogismo que luego abandonó para tomar posición, donde decía que sí se aceptaba como órgano sexual el ano, que no lo es, por idénticas razones debía considerarse como tal a la boca, que tampoco lo es. Entonces, aceptó la diferencia entre ambos sencillamente en homenaje a la tradición y al principio in favores rei, lo más favorable al rey. Finalmente, tampoco faltó el fundamento, quizás más técnico, que sostenía su exclusión en aras a la función que cumple el órgano bucal, generador de la palabra y alimentación, que lo alejan de todo valor erógeno. Pues bien, en honor a la verdad, la única razón para excluir uno u otro órgano del concepto de conjunción carnal es por una cuestión de política criminal. No hay otro motivo. La protección al bien jurídico libertad se orientó hacia aquellas cavidades que históricamente han sido receptáculos de profanación del cuerpo, incluso como estrategia de guerra, mediante violencia o amenaza, y desplazó la tutela de la fellatio inore a la figura del atentado violento al pudor. Si se excluyera también el ano de la conjunción carnal, como sí ocurre con la boca, quedarían sin protección jurídica aquellos casos en que se violentara el cuerpo de un hombre por otro hombre, como se deduce de la primera parte del artículo 272 del Código Penal, al referirse a los sujetos pasivos del delito de violación. De esta manera, la doctrina resolvió el problema, pues la violación de personas del mismo sexo, varones, solo se concibe mediante penetración anal. En consecuencia, si la conjunción implica la penetración del órgano sexual masculino en la cavidad vaginal o anal de la mujer y anal en el hombre, va de suyo que se excluyen del tipo penal los casos que se introduce un juguete erótico con violencias o amenazas en el cuerpo del sujeto pasivo. En estas hipótesis hay atentado violento al pudor, pero no violación. Bien, a modo de corolario y resumen, el delito de violación tiene respaldo constitucional legal y a través de convenciones internacionales. Violación implica compeler a una persona con violencias o amenazas a sufrir la conjunción carnal. Por conjunción carnal debe entenderse la penetración del órgano sexual masculino en la cavidad vaginal de la mujer o cavidad anal del hombre o mujer
de manera de posibilitar el coito o la cópula, siendo suficiente con la introducción parcial del miembro viril en la cavidad del sujeto pasivo. No se exige lograr la seminato intrabase, es decir, que se llegue o no a la eyaculación. En la próxima intervención se analizará el tipo penal objetivo en relación al sujeto activo y pasivo y posteriormente las causas de presunción o violación o peleyes. Muchas gracias por su atención.